porque o sea, la diferencia está en que en uno se rompe una arteria dentro del cerebro, sangra y provoca un hematoma, que tiene la misma función de la isquemia, es decir, que produce edema. Y en el isquémico, la obstrucción del vaso donde no hay circulación sanguínea, y por lo tanto se muere el cerebro por falta de oxígeno. El método de diagnóstico para esto es la tomografía, donde ahí vamos a ver si es isquémico o si es hemorrágico, porque la sangre se la ve blanca y en el isquémico no se ve nada, no se ve sangre. Y esto es muy importante porque en este momento ya en Formosa unos colegas, amigos míos, neurólogos, jóvenes que han llegado afortunadamente, porque antes éramos 2 nada más en la provincia, cuando yo recién llegué, han iniciado una unidad de stroke. Stroke quiere decir accidente cerebrovascular. Entonces, porque existen en los que son más frecuentes, que son los isquémicos, que dije eran las 3/4 partes, la posibilidad del tratamiento con trombolíticos, o sea, ¿Con medicación? Con medicación que destruyen el trombo que obstruye la arteria. Ah, mire. Entonces, pero eso depende de una ventana ósea, o sea, tiene que ver mucho, es tiempo dependiente, porque se produce la isquemia, no hay tanto daño, y el daño se produce en las 6 horas siguientes. Ah, es contrarreloj. Exacto, o sea que la idea es de una unidad de stroke que funciona, ya está funcionando y se hicieron... ¿En dónde está? En Formosa, en el Hospital Central. Ah, mire usted. Y que se hicieron muchas intervenciones que salieron, el paciente sale sin una secuela, porque, o sea, porque sienten el síntoma, porque concurren rápidamente al neurólogo, porque se le hace la tomografía a tiempo y se puede hacer por vía endovenosa. Una inyección de trombolítico destruye el trombo y se restablece la circulación. Usted dijo algo que quiero tomar. ¿Sintió los síntomas? Sí, eso es muy importante. Ver, muchas gracias por la pregunta. Porque ahí me parece que la gente dice, no, me duele un poco la cabeza, estoy medio mareado, pero no es nada, me pasa bien. Exactamente. ¿Cuáles son los síntomas previos eventualmente a una CB? O sea, cuando se disminuye la circulación sanguínea por rotura de un vaso o porque se tapó en el cerebro, ocurre inmediatamente síntomas neurológicos. Estos síntomas neurológicos pueden ser desviación de la comisura labial, dificultad para hablar. Se me corre la boca para el costado. Sí. Empiezo a hablar medio una papa en la boca. Una disartria, exacto, como el lenguaje de un borracho, sería un lenguaje disártrico. Después se sienten sintomatología sensitiva en un brazo, en una pierna, siempre semicorporal. Cosquilleo, hormigueo. O torpeza de la mano por falta de fuerza, o dificultad en el habla, o desviación de la comisura. Bueno, muchas veces a mí me ha pasado de que hay pacientes que me llegan después de 2 semanas de haber tenido el proceso. ¿Por qué? Porque sentían hormigueos en el brazo izquierdo, no le daban bolilla o se fueron al traumatólogo por el hormigueo. Entonces hay que destacar esto porque que generalmente todo lo que los síntomas, que sean síntomas sensitivos de brazo o de pierna o de cara, o torpezas en la pérdida de fuerza aguda, o dificultad en el habla, eso es neurológico y debe concurrir a un neurólogo para disminuir los tiempos para que sea más precoz el tratamiento. Y a más precocidad del tratamiento, más éxito más éxito, sobre todo en los isquémicos. El hemorrágico, como es rotura de un vaso y un sangrado, no hay aviso previo. No hay forma de reducir eso, porque ya sangró y se destruyó esa parte del cerebro. Y en este caso, bueno, Fanny, vos también si querés hacer una consulta, estamos charlando con el doctor Cian, neurólogo, sobre ACV, los riesgos, pero sobre todo queremos trabajar, me parece, más en la comunicación, en la prevención. Por eso, los factores de riesgo, que es muy importante nombrarlos, son, en primer lugar, la hipertensión arterial. Y eso es algo que es muy importante recalcarlo. La presión arterial elevada no da síntomas. Es como yo le digo a los pacientes, nadie se muere de un dolor de muelas, porque se va rajando, corriendo al odontólogo. Pero sí en la hipertensión, que es un enemigo silente, digamos. Está ahí. Cuando da síntomas, claro, cuando ya la hipertensión da síntomas, estamos hablando de 220 milímetros de mercurio, hay un pequeño dolor de nuca, un poco de dolor de cabeza, pero nada más.
pero ahí uno está al borde del infarto, tanto cardíaco como cerebral. Claro. Entonces la hipertensión va a la cabeza de los factores de riesgo. La diabetes es un factor metabólico también que como afecta a toda la vasculatura de todo el cuerpo, también es un factor de riesgo. El tabaquismo también es un factor de riesgo. ¿Cómo es? ¿El sedentarismo? El sedentarismo también. Y trastornos, por ejemplo, de las grasas de la sangre, o sea, trastornos de aumento del colesterol y de los ácidos grasos. Esos son factores de riesgo que son modificables. Con cambios de vida, con cambios de hábitos, comida, con actividad física, exactamente. El sedentario ponerse a mover. Controlarse la presión arterial porque muchas veces dicen, no, yo tomo el remedio para la presión cuando me siento que me sube. Y nadie puede decir que siente que le sube. A ver, ¿cómo es eso? No, porque dice, ¿y usted toma el remedio? Sí, yo a veces tomo, pero cuando siento que me sube la presión. Y no sé cómo puede sentir que sube la presión. La única manera... Se autoconvence de eso, digamos. Claro, o como decía usted, por ejemplo, dice, no, me duele la nuca, debo tener la presión alta, ¿no? Una cosa así, exacto. Y dice, voy a tomar por las dudas. Claro. O sea, lo ideal es... A veces no se mide, igual toma la medicación. El objetivo de tomarse la presión. Y encontrar el remedio justo que lo mantiene equilibrado a ese paciente. Hay muchos estudios como el Holter, que mide la presión sanguínea durante las 24 horas para ver si hay picos durante la noche o durante el día. Entonces, bueno... los médicos hipertensólogos manejan muy bien eso. Bien. ¿Y qué tal es recuperable un paciente con hipertensión? Con una después que haya sufrido una ACV. Justamente, la ACV es la primera causa de discapacidad en todas las enfermedades. Es muy discapacitante porque la lesión cerebral puede producir un trastorno motriz, como una hemiplegia o una hemiparesia. La diferencia entre plejía y paresia es que la plejía es una parálisis total y la paresia es una parálisis parcial. Que le impide una normal deambulación, que lo deja en una silla de ruedas, y también trastornos en el habla, porque si lo que se afecta es el hemisferio dominante, que es el izquierdo. La mayoría de las personas somos diestras y nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. Y ahí está el centro del habla. Entonces, cuando una persona sufre una parálisis del lado derecho, también es muy probable que sufra trastornos en el lenguaje y que no pueda hablar o que no pueda comprender lo que se le dice. Acá me están ya preguntando algunas cuestiones para el doctor Siam. Estamos hablando con un neurólogo de estas cuestiones de los ACV, los tipos ya los explicó, la prevención hay. El tema es, ¿hay conciencia y usted lo ve? Alguien va a su consultorio, ¿sí? Quiero hacerme un chequeo para ver cómo estoy. ¿Se puede anticipar? Justamente estos hechos de público conocimiento, como lo de locomotora, hacen de que la gente tome conciencia de los peligros y les entre un temor y consultan. Pasan las noticias y después las cosas se olvidan. Claro, por eso yo se creo diluye que ese interés. Es importante, así como hay un día, el día de la ACV, hay el día de la esclerosis lateral amiotrófica, ayer fue el día del cerebro. Tiene que haber una actividad más intensa, es mi opinión, obvio, de control de tensión arterial en la calle, ¿por qué no? Esté pasando ahí, tome la presión, no sé. Sí, lo viste en varias ciudades del mundo, que hay mesitas y hay gente. Exacto. A voluntad, uno paga unos pesos y le toma la presión ahí al pasar. Exacto. O antes la farmacia era muy común, que hubiera alguien en el acceso a una farmacia y te tomara la presión y uno le daba un dinero como recompensa. Exacto, eso es fundamental. Y lo otro es, la propaganda, ¿no? La propaganda preventiva de estas enfermedades, que para ahí, que sea más seguido, para que la gente sepa que la diabetes o la hipertensión, las grasas aumentadas en sangre pueden producir estos cuadros y que son muy graves y muy invalidantes. Es sí o sí, digamos, lo digo como diabético, como hipertenso que soy, en tratamiento de la hipertensión, de la diabetes, fumo, o sea, tengo todos los números. Todo completito. Pero sí o sí me va a dar una ACV. No. No. Por eso, ¿cómo? O sea, es
Depende del cuidado que usted tenga. Si usted controla la glucemia, si usted controla la hipertensión, los riesgos bajan considerablemente. Bien. Los riesgos bajan considerablemente, pero el tema es, porque es cierto, la diabetes es una enfermedad bastante antipática, ¿no? En el sentido de la limitación de los alimentos, de las cosas que uno puede comer. Se entiende, ¿no? Pero si uno tiene la diabetes controlada dentro de los parámetros que le marcan los parámetros, el cardiólogo lo va a dar. El control y tomar conciencia de que eso es algo que tiene que ser una razón de ser, de controlarse esos factores que le tocó. Doctor, hay casos como el disparador de este tema, que es el caso del locomotor Olivera, que inclusive conocimos que ya tiene daños irreversibles, pero hay otros casos, como también hemos cubierto hace unos años, un conductor que tuvo una ACV y tuvo un accidente de tránsito. Le dijeron después, vos en ese momento sufriste una ACV, pero él termina el evento, digamos, del accidente, queda inconsciente unos segundos y luego nuevamente está consciente, pero sufrió una ACV. ¿Qué tipo de ACV es eso? ¿Deja secuelas? Generalmente los accidentes cerebrovasculares que generan pérdida de conciencia y edema cerebral agudo e inmediato son los hemorrágicos. Porque lo que dijimos, que el isquémico se va desarrollando el daño en las horas siguientes, ¿entiende? Entonces, ahí es donde empieza leve hasta después volverse severo la parálisis del paciente en el lapso de horas. En el hemorrágico es inmediato, porque es la rotura de un vaso y entonces la pérdida de conocimiento es inmediata. Si ese paciente recuperó la conciencia, bueno, debe ser que el sangrado haya sido no muy grande, no muy grande, pero que de todas maneras la pérdida de conciencia es neurológica. Es decir, hay un 95% de la gente que se desmaya es por una causa neurológica. O sea, uno por causas vasculares, como que le baje la presión o la glucemia, produce ciertos vaídos o unos desmayos muy leves o muy cortitos. O mareos, como decimos, cuando el desmayo es prolongado, la causa es neurológica. Más de un minuto, la causa es neurológica. Y la gente, y apelo a su experiencia, ¿cuántos años de especialista en neurología? 35. O sea, tiene experiencia. ¿Es consciente de estos riesgos que implica tener esos combos de salud previos, diabetes, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo? ¿Tiene conciencia o recién toman conciencia cuando le pasa el Lamentablemente evento, es así. Lamentablemente es así. Hay personas que son más cuidadosas que otras, que son muy aplicadas y van al médico y consulta, pero la verdad es el 30%. El 70%. O sea, usted ve los resultados de una desatención personal de su salud de la gente, digamos. Claro. Termina trabajando con gente que ya sufrió la ACV la mayoría de las veces. Exactamente. Y ahí empieza... Y el peligro de sufrir otro ACV en un paciente que tuvo una ACV aumenta considerablemente. El que tuvo uno ya puede volver a tener 2, 3 y 4 también después. He visto pacientes que han tenido 4 ACV. Realmente es increíble y seguían vivos y seguían caminando. Hay gente que tiene, no sé, son inexplicables estos casos, pero sí, uno lo recuerda. Claramente tienen secuelas, seguramente hay cosas que van quedando secuelas, pero es impresionante la capacidad de recuperación de algunos cerebros. Eso, sobre todo, la recuperación se da en los menores. Ahora iba. Hay una edad que a partir de, no sé, X edad, ¿el riesgo se potencia de tener una ACV? Sí, a partir de los 50 años, pero hay ahora últimamente hay mucho accidente cerebrovascular en jóvenes. ¿Y a qué se debe? ¿Se sabe? La hipertensión, porque hay mucha hipertensión de joven también, a pesar de que no es lo más frecuente. Claro. Y algunos tóxicos como la cocaína, la anfetamina, que se consume, que pueden producir hemorragias o infartos cerebrales. Claro. En pacientes jóvenes. O sea, bajó la edad de umbral donde antes a partir de los 50 era... Por tóxicos, que lamentablemente es una pandemia en la actualidad. Y se ve
usted trabajaba hasta hace poco en un hospital y Sí, se veía eso, se lamentablemente. veía, sí, claro. Que el problema cerebral está a partir de haber consumido algún... De consumir, drogas. sí, fundamentalmente la cocaína y las anfetaminas. Mire usted, acá en Formosa estamos hablando. Sí. Bueno, hubo un caso también mediático de una periodista que a los 32 años tuvo una ACV y ahora, bueno, ya 15 años después, pudo salir, pero tuvo que aprender todo de nuevo. Tuvo que aprender a hablar, Exacto. tuvo que aprender a manejarse motrizmente. Bueno, eso Sí, y las son secuelas, los medios. las secuelas del accidente cerebrovascular son muy severas, muy invalidantes y que requieren, bueno, de cuidadores, aumenta muchísimo el gasto de la salud en estos pacientes porque requieren kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, todo es integral el abordaje. Es integral, es poli. Y en este caso, usted recién hizo mención a un tratamiento nuevo que colegas suyos están aplicando. ¿Es exclusivamente en el sistema público de salud o en el sector privado también se puede hacer ese tratamiento? Sí. Que es pero que es perentorio a partir de que se da el caso, digamos, ¿cierto? Sí, hay factores de inclusión y de exclusión para este tratamiento. No todos a lo mejor pueden hacerlo, porque muchas veces el trombolítico, que es para destruir el trombo que está obstruyendo la arteria, después puede producir un sangrado. O sea, hay riesgos con esta medicación. Y también hay factores de inclusión y de exclusión, porque si uno ve en la tomografía que el edema cerebral es muy grande, hay una desviación de la línea media, se llama, porque hay una línea media que separa ambos hemisferios, pero cuando hay un edema en un lado, comprime al otro hemisferio. Lo desplaza. Y eso es muy grande, entonces si ahí se usa un trombolítico, el peligro, por el daño tan grande que ocurrió, el peligro es que haya un sangrado y empeore aún más el cuadro. O sea que la idea es que al menor tiempo posible ante un síntoma neurológico, la tomografía, demostrar que es establecer una red de información entre todos los médicos y todas las guardias de los sanatorios para que estén atentos a esto. Y de esa manera, estos colegas que hacen esto, porque yo ya me fui del hospital, ya me jubilé, puedan tomar cartas en el asunto. Bueno, acá me dice un colega suyo, me dice, lamentablemente en la sala de barrio y demás del sistema público de salud son bastante reacios a tomarle la presión a la gente. Y dice, y eso sería clave para, bueno, justamente detectar a tiempo un posible cuadro de hipertensión, para tomar el camino correcto de atención. Y no, tomarte una aspirina, no hay... lo básico que es tomarle temperatura, presión y algún otro... Y sí, qué sé yo, los médicos por ahí no quieren tomar, pero para eso están las enfermeras. Establecer un sistema, decir la enfermera, bueno, llega el paciente, por favor tómele los signos vitales, claro, y me los pasa. Claro. Porque el trabajo del paramédico es importantísimo y un paramédico bien entrenado le reduce el trabajo al médico muchísimo. Bueno, doctor, y se aceleran los tiempos. Tanto para el médico y ni hablar para el paciente. Exactamente. Acá me dicen, le quiere agradecer al doctor que lo trató en su momento de una parálisis facial. Juan Carlos del barrio Libertad, y le manda saludos. Muchísimas gracias. Muchos pacientes en 30 y pico de años de atención a la gente. Acá me dice, consulta, ¿es posible sufrir una ACV con hipotensión? Sí. Hipotensión es baja presión. Baja presión, sí. Y sobre todo una hipotensión y una obstrucción arterial. A ver, entonces porque, o sea, si yo tengo, el sistema vascular es un sistema de caños que se unen todos. Entonces hay una obstrucción en una arteria y el hipoflujo que va a producir, o sea, hipoflujo, la baja presión produce un hipoflujo sanguíneo, ¿se entiende, no? Y eso sumado a la obstrucción puede llegar a producir. Y lo otro que también produce mucho son pequeños coágulos, enfermedades cardíacas que generan que la sangre se coagule en una de las cavidades cardíacas y luego ese coágulo se desprenda,
viaja por las arterias hasta que encuentra un vaso de menor tamaño donde no pueden atravesarlo y lo obstruyen. Solo se puede determinar las características e impacto de la ACV vía tomografía. Vía tomografía es lo mejor porque es un estudio que se hace en 10 minutos. Porque la resonancia tarda 1 hora, 1 hora y media, más o menos, o 45 minutos. Entonces la tomografía en 5 minutos tenemos el diagnóstico. Tiene la foto y los cortes. Exactamente. Aparece una mancha blanca, es hemorrágico. No aparece absolutamente nada, es isquémico. Bien, entonces ahí ya arranca el tratamiento. Y ahí ya arranca el tratamiento, que es hacer la trombolisis si el edema no es muy importante. Claro. Por todos esos factores de inclusión y de exclusión que tiene un paciente. Y el tamaño se ve justamente como en la foto. En la misma foto, si hay una desviación de la línea media, si se borran los surcos cerebrales por el edema. Es una serie de signos radiológicos que el neurólogo lo interpreta. El tema es que ahí se está corriendo contra el reloj. Exactamente. Hay una ventana. Se llama, te doy el turno para la tomografía para dentro de 3 días. Se llama ventana, es una urgencia. Es una urgencia. Es una urgencia. Se llama ventana terapéutica, que es de 3 horas. 3 horas tenés que actuar. Y eso es muy importante, que todos los colegas médicos que están en guardias, como es, trabajen mancomunadamente con el servicio de neurología. Los neurólogos que hacen esto son 2 o 3 o 4 nada más en el hospital central, y hay una colega también en el Evita. Somos todos unidos, colegas, amigos, y bueno, nos comunicamos permanentemente entre nosotros. Claro. Hacen sus interconsultas, digamos, también. Sí, claro, el tema es acá. Y el que nos está escuchando en el interior dice, Diego, acá en el interior no hay neurólogo. Y si me tengo que hacer tomografía, no sé si llego. Sí, hay algunos neurólogos que están viajando al interior, pero en estos casos de urgencias así, claro. Ahora hay algo muy bueno porque se pusieron muchos tomógrafos en la provincia. Exacto, eso está bueno. Antes, yo cuando empecé no teníamos ni tomógrafo acá. Claro. Así que era bastante complicado. Pero bueno, después se pusieron tomógrafos en la parte privada, luego el Hospital Central ya cuenta con tomógrafo, bueno, el Hospital de Alta Complejidad, por supuesto, también hay en Clorinda, creo que en Laguna Blanca, en Ibarreta y en Juárez. Exacto. O sea que eso está muy bueno. La historia pasa porque, bueno, si de Juárez hasta acá trasladarlo son 5 horas, ¿no? Salvo que venga en un avión sanitario, no llega. Claro, lamentablemente hay muchas cosas que hay que organizar todavía, que la presencia del tomógrafo en sí, por sí solo ayuda, pero no... para precisar el diagnóstico, por exacto. Ahí. Y de ahí más actuar contra reloj. Exactamente. Porque, ¿qué pasa cuando no se comienza el tratamiento en tiempo y forma? Porque tiene el diagnóstico, pero... En el caso del isquémico es la única patología que tiene alternativa. El isquémico, por obstrucción de un vaso, o por taponamiento del vaso. El hemorrágico, sí, por supuesto, inmediatamente internarlo en terapia intensiva, controlar la presión arterial para que no siga aumentando esa hemorragia, como así todas las medidas, porque un paciente, en estos casos, muchas de las complicaciones es que tienen alteración del sensorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no están totalmente lúcidos. Y por ende, muchas veces están con el estómago lleno, vomitan y se aspiran. Y eso va a los pulmones y eso ensombrece mucho el pronóstico porque generalmente el paciente muere por las complicaciones. Digamos, inmediatamente al evento mueren por las complicaciones y no tanto por el ACV. Entonces un paciente que tiene que internarse en terapia, asegurarse una vía para poder ponerle drogas, una vía para que el paciente respire normalmente y una sonda nasogástrica para que no ocurra ese vómito. Entonces, bueno, sí, al diagnóstico, internarlo en terapia y bueno, y después ver qué es lo que se puede hacer. Bien. Bueno, algunas consultas también que me llegan acá. Dice, si en mi familia hubo episodios de ACV, ¿sí o sí me va a tocar a mí también? Bueno, generalmente la hipertensión, muchas veces, un padre hipertenso tiene hijo hipertenso, ¿no? Pero no es tan así, o sea, no es que sea hereditario.
Claro. el riesgo. No es una Es cuestión hereditario, genética. es hereditario. La hipertensión, Algunos quizás, factores de riesgo, como dislipidemias que aumentan el colesterol o la hipertensión. Pero eso, bueno, serviría, si ocurrió la desgracia que un familiar tuvo eso, tomar con conciencia. más razón. Claro, con más razón. Pero no es hereditario, no es que porque mi papá tuvo eso yo lo voy a tener, de No. ninguna manera. Lo que sí, cuídate. Claro, Sabiendo sí, que hay tu de- viejo le Cuidarse pasó. y conocer esto. Sí. Claro, es fundamental eso. Vos tenías un llamado para el doctor que nos está visitando, doctor Cian. A ver, escuchemos. Buen día, Diego. Le quería preguntar al doctor Cian si él antes atendía en el hospital central. Otra cosa, Diego, le quería preguntar, ¿qué pasa con las que tienen epilepsia? Porque yo, media red de mi cabeza, no siento, vamos a decir la verdad, a la izquierda, a veces se me aflojan las piernas, se me afloja el brazo, y yo le pregunté a la doctora Valeria Gómez, que ella es la neuróloga, y neuróloga del Hospital Evita, y no me quiere decir. Por eso le pregunto al doctor Cian, ¿qué significa eso que uno a veces, yo ese lado a la izquierda, a veces se me nubla el ojo, a veces no tengo fuerza en las piernas ni los brazos? Complejo todo. Complejo el Y cuadro. aclaremos, Yo es no- difícil dar un diagnóstico o Sí. una respuesta telefónica, digamos. Discúlpeme, pero la verdad, como es, usted dijo que es epiléptica. Sí. Primero. Y una cosa es la epilepsia, que es una pérdida de conciencia súbita y unas convulsiones. También hay muchos tipos de epilepsia, ¿no? Hay epilepsias sensitivas que solamente comprometen la mitad del cuerpo y uno siente solamente un hormigueo, y esas son las crisis. Ahora, si esto es una ACV o es una epilepsia, bueno, habría que verla con más detalle. Se me nubla la vista, la verdad que hay que hacer un interrogatorio un poco más largo, señora. Siempre decimos que, bueno, las charlas acá son para, bueno, difundir, informar, pero la gente sí o sí tiene que acudir al profesional. Claramente Claro. no se hacen diagnósticos, sino hablamos en general. Acá tengo otra pregunta que en realidad ya la contestó al aire, pero entró tarde a la charla. El oyente dice, sí, el ACV es solo una vez en la vida, No. pero dijo ya No, que puede repetir. Se puede repetir. Se Puede. puede repetir, sí. Acá me dice, bueno, le mando un saludo, Margarita, dice, hace mucho tiempo me atiende, es un capo total, me dice, ¿le dicen China a usted? Sí. Ah, bueno, acá hay un amigo también que dice, la saludó a mi señora de una encefalitis herpética. ¿Qué es la encefalitis? Bueno, si es el caso, yo recuerdo, o sea, el herpes zóster es un virus, es el único, o sea, los virus no tienen tratamiento, no hay muy pocos antivirales. El único que tiene tratamiento es el virus del herpes. Y es muy agresivo, es muy o sea, va mucho a los nervios. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el fuego de San Antonio es una enfermedad por un herpes que afecta a un nervio, que lo destruye el nervio, y después es una patología muy molesta y muy dolorosa. Bueno, en algunos casos se asienta al cerebro y produce una inflamación, una infección viral del cerebro. Ah, mire. Y es muy grave, es muy severa. Y si uno lo trata tempranamente con los antivirales, esa persona tuvo la suerte de curarse. Y yo recuerdo a esta persona con encefalitis herpética que vino al consultorio, no sé si se trata de esta misma persona, pero que tenía crisis epilépticas auditivas, muy raro. Me decía de que ella sentía un sonido terrible en el oído derecho. Y bueno, por las características que eran crisis epilépticas, tal cual. El electroencefalograma lo demostró y la resonancia mostró la afectación de todo el lóbulo temporal. Y que realmente fue un milagro que esa persona, a pesar de que haya transcurrido casi 5 días desde que empezó, se curó. Mira. A veces tenemos la suerte de los milagros. Los milagros ayudados por los médicos también. También, sí, no, por Y el diagnóstico, claro. Y sí. los diagnósticos, pues si esa persona se dejaba estar,
Exacto. por ahí. No, pero era terrible. Lo hacía en el consultorio, se agarraba así el oído, así como una cosa que... y vos no sentías nada, o sea, era ella nomás la única que sentía, era por tenía que explicar lo que le pasaba. Bueno, justamente acá me dice el oyente, si es esa señora, su marido me está mandando un saludo, un amigo. Sí, un amigo. Tengo otra, dice, ¿puede ser que haya sufrido un ACV y no me di cuenta? Hay muchos accidentes cerebrovasculares silentes que son infartos lacunares, se llaman. Uno hace una resonancia y encuentra pequeños agujeritos negros en la resonancia que son, pero en ese caso son enfermedades de los vasos sanguíneos pequeños, porque hay vasos sanguíneos grandes y vasos sanguíneos pequeños. La enfermedad de pequeños vasos se llama. Ahí es donde entra, yo no quiero ser tan insistente con la diabetes. No, está bien. Pero eso generalmente se da en la diabetes y en la hipertensión, que van de la mano, porque la mayoría de los pacientes son diabéticos e hipertensos. Desgraciadamente ese binomio es bastante frecuente. Yo veo cada vez más frecuentemente diabetes. Realmente creo que es... Yo empecé hace 40 años medicina, cuando estudiaba, y la diabetes era de personas mayores. Sí. Y en este momento está afectando a niños de 5 años con diabetes, qué loco. que generalmente son autoinmunes, pero muchísimos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la alimentación también. Mucho, o sea, el cartelito de exceso en azúcares. Hay que estar atento y darle bolilla. Y darle bola, exactamente. Sí. Lo saco del tema médico, ¿sí? Dale. Vamos a terminar la sección de los amigos de Alcrisa, porque... ¿Cómo se llama el grupo de música que tiene? Sí, también me gusta mucho la música. El Doctor Neurus. Doctor Neurus y sus enfermeras. ¿Vos sabías el tema? Que tenía, que cantaba, que era aficionado a la música. A la música, sí. Y próximamente motoquero. Próximamente, sí, también. Toda la vida. Un saludo de un fan. De toda la vida. Sí. Pero ahora ya jubilado, ya dije. Sí, ya voy a tener más tiempo. Más tiempo. Doctor, muchísimas gracias. Quedaron un montón de llamados, pero la idea de esto era, y buena iniciativa de la gente de Aclisa, fue justamente poner semana a semana un tema de médico en la agenda periodística, que no son temas de tapa de un diario, exacto, pero que son temas de todos los días de la gente. Así. Y eso, y el tema neurológico y la CB y otras cuestiones que usted tocó así, muy, convengamos, no es profundo, no tiene que ver con hacer una charla técnica, sino que usted sepa... Entendible para el común de la gente. Exacto, que hay profesionales, hay situaciones que son más riesgosas que otras. Que hay factores de riesgo, exacto, que hay que atenderlos. Y estar muy, muy atento. Doctor, muchas gracias. Y que repitamos dónde atiende, por favor. Él está en INEFOR, que es el Instituto Neurológico Formosa, en Sarmiento 1410. Perfecto, bien. Así que, y trabaja con todas las obras sociales. Sí, trabajo con todas las obras sociales. Y si es particular, también. También, claro, por más razón. Gracias, doctor. Bueno, muy amable, lo sacamos de su consultorio, por eso lo queremos devolver al consultorio. Gracias a usted, y a ver cuando nos pasa un tema de Doctor Neurus. Bueno, ahí en YouTube está. ¿Sí? Se lo puede buscar ahí. Bueno. ¿Toca el bajo usted? No, canto. Canta. Sí, acá nos dicen que canta bien, le gusta a un par de fans que han enviado. Es verdad. Es él, dice. Sí. Es él, me están diciendo acá. No tanto. Gracias, doctor. Hacemos